Vimos ya la doctrina fundamental número 13, la bendita esperanza. Así que hay esperanza. Cristo viene pronto. Y vamos rápidamente a la doctrina fundamental número 14. En esto creemos. El reino milenario de Jesús. Y les estuve explicando el viernes pasado, a los que estuvieron aquí el viernes pasado. No se me vayan un momentico después del servicio, y mi hermana Bárbara tampoco. Estuve explicando el viernes pasado, a los que estuvimos aquí, las dispensaciones. Algunos comentaristas, muy pocos, dicen que hay hasta 9 dispensaciones porque dividen las 7 que nosotros predicamos y que creemos en diferentes etapas. Pero nosotros predicamos que hay 7 dispensaciones. Una de esas dispensaciones, la número 7, es el reino milenario de Jesucristo. Y vamos a verlo en esta noche como doctrina. Ustedes dicen amén. ¿Estamos listos? Lo primero que vamos a explicar en esta noche es qué es el milenio. Algunos le dicen el milenio y otros le decimos el reino milenial de Cristo. Después del rapto de la iglesia, que es la bendita esperanza, doctrina fundamental número 13 que vimos en 2 miércoles anteriores. Después del rapto de la iglesia, donde expliqué que los muertos en Cristo iban a resucitar y luego nosotros le precederemos y conoceremos a Cristo en los aires. Vimos 2 pasajes paralelos, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo explicando este misterio, le llama Pablo. Después del rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia, inmediatamente comienza el periodo de la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio de paz, de prosperidad, de abundancia y 3 años y medio de escasez. Comienza el periodo de la gran tribulación de 7 años y después entonces viene la guerra del Armagedón, así según nos enseña el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Jesús entonces reinará por 1000 años. Vamos a la palabra, Apocalipsis 20. Voy a decir algo también en esta noche. Cuando usted vaya a comunicarse con algún hermano acerca de algún punto doctrinal, usted esté seguro que es lo que predicamos aquí. Y si no está seguro, entonces comuníquese con sus pastores para nosotros no estar enseñando una cosa y después usted está hablando otra. Cuando usted vaya a hablar de algún punto doctrinal de la Biblia, de la doctrina, de la palabra de Dios, puntos importantes, cardinales, que no le pueden fallar a ningún cristiano, hágalo según lo enseñamos nosotros. Y si no es así, usted tiene alguna duda, entonces véanos a nosotros. Nosotros con el mayor placer le vamos a contestar si podemos, porque nadie conoce todo. Si no puedo, le digo, voy a decirte la respuesta el miércoles que viene, con toda humildad. Y así deberíamos ser todos. Porque sabio Salomón nada más hubo uno. ¿Sí o no, tío? Y es mejor que usted diga, no tengo las respuestas, voy a consultar la Biblia y después te digo que vaya a formar un enredo aquí. Entonces, después del rapto de la iglesia, viene la gran tribulación, después de la guerra del Armagedón y Jesús reina entonces en la tierra por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer del verso 4 al 6. ¿Cuál es la doctrina que estamos viendo hoy? El reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice, este es Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. También Juan nos dice en Apocalipsis, sobre todo describiendo la adoración celestial, el gran trono del Señor, allí Apocalipsis capítulo 5, que habían 24 tronos. Esos son los 24 ancianos, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Cordero. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que tienen entonces facultad de juzgar?
los 24 ancianos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos decapitados, se está refiriendo Juan entonces a los que quedaron aquí en la gran tribulación y no se negaron a recibir la marca de la bestia. Que claramente Juan dice que es un número de hombre y el número es 666. Esas personas que se negaron son estos que Juan está diciendo decapitados por causa del testimonio de Jesús. También Juan lo dice anteriormente en el capítulo 13. Ellos le han vencido por la sangre de Cristo y por su testimonio, hasta dar sus vidas por ese testimonio. Entonces estos son los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto que está hablando Juan aquí son los que quedaron en la gran tribulación y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, los que pasen por la gran tribulación, que sean decapitados, van a estar reinando con Cristo en el reino milenial de Cristo. ¿Quedó claro esto? Los que no aceptan la marca de la bestia son decapitados, van a reinar con Cristo porque ellos van a entregar sus vidas. Yo me voy en el rapto. Ellos van a entregar sus vidas a causa de Cristo, a causa de Dios, de alcanzar la salvación. Pero dice el verso 5, los otros muertos, escuche bien la palabra de Dios, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué otros muertos? Si Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿qué muertos son estos? Los que murieron sin Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán, pero todos los otros que murieron sin Cristo todavía van a estar muertos. Entonces aquí Juan nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, cuando termine el periodo del reino milenial de Cristo, estos muertos van a resucitar, pero para juicio, el gran juicio del trono blanco, donde ya Satanás entonces será condenado al lago de fuego. Entonces Pablo nos dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que este periodo milenial, este reinado milenial de Cristo, son de todos los santos, los que estemos en el cielo ya, fuimos arrebatados en las nubes, que resucitaron, y los que hemos quedado, que estemos ya en la presencia del Señor, y los decapitados también, que pasaron el periodo de la gran tribulación. Vamos a tener un reinado por 1000 años de Cristo, con Cristo, aquí en la tierra. ¿Me van entendiendo? ¿No me van entendiendo por aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito del reino milenial de Cristo? Dos propósitos fuertes. Número 1, ¿cuál es el propósito del reino milenial de Cristo? Dos propósitos fuertes. Número 1 es establecer a Cristo como rey en Jerusalén. Sentar a Cristo en el trono de David para que se cumpla toda la profecía. Lucas 1, 32 al 33. Voy a leer mucha Biblia hoy porque yo quiero que esto quede claro en sus mentes. Lucas 1, 32 al 33. El primer propósito del reino milenial de Cristo es establecer a Jesucristo como rey en Jerusalén. Porque Jesucristo en este reino, en este periodo milenial, por cierto son 1000 años, Él va a reinar
toda la tierra, pero desde Jerusalén. Dice la Biblia, Lucas capítulo 1, versos 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Dónde está la casa de Jacob? ¿Cuál es? Jerusalén, allí. Sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y número 2, el segundo propósito del reino milenial es cumplir las promesas que Dios hizo a Israel. Ahora no solamente es cumplir, el primer propósito es cumplir la promesa de que Jesucristo se iba a sentar en el trono de David, en el trono de Israel, sino que el segundo propósito del reino milenial es cumplir las promesas que Dios hizo a Israel. Bendecir a las otras naciones cumpliendo el pacto abrahámico. Palabra, Génesis capítulo 12, del verso del 1 al 3. Lo voy a leer rapidito. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos, los israelitas, tomarán el control entonces de las fronteras geográficas prometidas, cumpliendo el pacto palestino, el pacto que se le hizo a Moisés en el peregrinaje. Deuteronomio, rápido, vaya conmigo. 30, capítulo 30, del 1 al 10. Deuteronomio 30, 1 al 10. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, porque en el capítulo 28 ya Dios había, todo ese capítulo es acerca de las bendiciones y las maldiciones, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Escuche la palabra de Dios. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. ¿Y no ha pasado eso con los israelitas? Sí, ha pasado a través de los años. Aún, verso 4, cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y este pueblo escogido de Dios experimentarán entonces el perdón y una relación renovada con Dios, cumpliendo entonces con el pacto davídico. Entonces el propósito número 2 de este reino milenial de Dios es que se cumplan las promesas que Él le hizo a su pueblo Israel. Segundo libro de Samuel 7, del 10 al 13. Rápido.
Y experimentarán el perdón y una relación renovada con Dios, cumpliendo con el pacto davídico. Este es el pacto davídico. Segundo de Samuel 7, 10 al 13 dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso. Este es Samuel profetizando a David. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Quién le hará casa? Jehová. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Este es a Salomón, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién? Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando la Biblia entonces, Samuel profetizando dice: yo afirmaré para siempre. Cuando dice esta palabra, para siempre, ya entonces Salomón queda a un lado, porque Salomón no era eterno. Entonces cambia aquí el profeta la asignación del pasaje y dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino, queriendo decir entonces que el trono sería afirmado por uno que iba a venir, que era eterno, Jesucristo. Entonces esta es una de las promesas que le hace Jehová al pueblo de Israel, y en el milenio esto tendrá cumplimiento absoluto. El milenio también nos llevará al principio. Uno de los propósitos del milenio es que nos llevará al principio. ¿Por qué al principio? Vamos a la palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Y las manos? ¿Los dedos los tienen sin acalambrarse? Ojea ahí la Biblia, rapidito, Isaías 2:4. El reino milenial entonces nos dará una idea. ¿Por qué decimos que el reino milenial nos va a volver al principio? Porque en el milenio vamos a tener una idea, un nuevo panorama de lo que hubiera sido la vida si Adán y Eva no hubieran caído de la gracia. Jesús será el rey y el juez. Como Dios era el que estaba reinando allí en Génesis, Él fue el creador, estaba en control de todas las cosas. Él creó a Adán y Eva, pero Adán y Eva cayeron de la gracia. ¿Cómo? A través del pecado. Pero en el reino milenial igual Jesucristo será el gobernador, el rey, el que regirá a las naciones. Y entonces viviremos como lo hubiéramos hecho si Adán y Eva no se hubieran comido la manzana o cualquiera que haya sido la fruta. Isaías 2:4 dice: no alzará, en su segunda parte, vaya a la segunda parte donde hay punto y coma, dice: no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces serán 1000 años de paz, un reinado de paz. Los animales vivirán en paz entre sí, como pasaba en el huerto del Edén, en el paraíso. Así que el reino milenial de Cristo es una recreación de lo que fue el huerto del Edén, de lo que fue el paraíso, del diseño original de Dios. Isaías, siga ahí en Isaías, capítulo 11, del verso del 6 al 9. Los animales van a vivir entre sí, e incluso van a poder convivir con los humanos, y ya el león no va a devorar un humano, el cocodrilo no se va a tragar un niño, no va a pasar. Isaías capítulo 11 del verso del 6 al 9. El milenio nos llevará al principio. Y es que toda la Biblia está conectada. Toda la palabra de Dios está conectada. Los 3 primeros capítulos de la palabra son Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. Los últimos 3 capítulos de la palabra son Génesis capítulo 20, 21, Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Y el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis es el final feliz de Génesis 1, 2 y 3.
Estúdialo en su casa. Lea Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y después vaya a Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Es que Dios no deja nada inconcluso. Aleluya. Dios no deja nada a medias. El hombre cayó, pero ya Dios tenía destinado un plan. El plan se concreta en los últimos capítulos de Apocalipsis. Dice el verso 6 de Isaías 11. Morará el lobo con el cordero. Dígame si eso no es paz. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El leopardo con el cabrito. El leopardo no se va a querer comer más al cabrito. Ahora va a dormir con él. En el reino milenial de Cristo. Porque nos va a llevar al principio. Al corazón de Dios. A lo que Dios había diseñado para nosotros. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Qué lindo. La vaca y la osa. La vaca y la osa pasearán, van a ser los best friends. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El león no va a comer más carne. Ahora va a comer hierba para que usted y yo estemos a salvo. Y el niño, dice el verso 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que uno de los propósitos del reino milenial de Cristo es llevarnos al principio. Porque Satanás nunca, jamás ha podido, ni puede, ni podrá destruir el plan de Dios. Ay, que amén, Mafló. No puede Satanás destruir el plan de Dios. Entonces esto nos da una muestra de que Dios todo lo que comienza lo termina. Vamos, pásale la voz allá a tu vecino y dile: hey, no te preocupes, que Dios todo lo que comienza lo termina. Lo que pasa que es para nosotros todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su momento. Pero Dios lo que comienza lo termina. La buena obra que Dios comenzó en ti, Él es fiel para completarla. Aleluya. La buena obra que Dios comenzó en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, Él es fiel para completarla. Gloria al nombre de Jesús, porque Él todo lo que comienza lo termina. Aleluya. Ay, yo quiero darle un aplauso al Señor en esta noche, porque Él no me deja medias. Él no me deja medias, ni a ti tampoco. Gloria al nombre de Jesús. Él todo lo termina. Ahora, ¿cómo será el gobierno milenial de Jesucristo? ¿Cómo será ese gobierno en el milenio? Será, número uno, bajo el liderazgo y la autoridad del Supremo, aleluya, de Jesús, de Jesucristo. Fíjense que Él vino como cordero y su reino establecido, el que vivimos aún todavía, es un reino espiritual. ¿Usted dice amén o no? En el reino en que vivimos es un reino espiritual. Cuando Jesús vino a habitar con nosotros como tomando forma de humano, Él estableció su reino espiritual. El reino que nosotros servimos ahora es un reino espiritual. Pero en el reino milenial de Cristo, entonces será un reino físico. Un reino literal, un gobierno para nosotros que regirá todas las naciones a la misma vez. Ya no será espiritual, ahora será un gobierno físico. Te dice, aleluya, será bajo el liderazgo de Jesús. Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, en el verso 14. Vaya conmigo rapidito. ¿Cómo será el gobierno en el milenio? Será bajo el liderazgo de Jesús. Daniel, capítulo 7, en el verso 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones
y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Por tanto, no es reino de humanos, porque los reinos humanos se destruyen con guerra, nación contra nación. Pero este reino de Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Solo que ahora lo estamos experimentando a nivel espiritual, un reino espiritual. Pero cuando estemos reinando con Cristo, será un gobierno físico. Cristo será el regidor de todas las naciones. Ya Satanás no será más el príncipe del mundo, porque en ese tiempo, en ese reino milenial que la iglesia estará reinando con Cristo, Satanás va a ser atado. Él no va a tener ya más poder sobre las naciones durante todo ese periodo, el reino milenial de Cristo. Por tanto, en ese tiempo Jesucristo será el rey de todas las naciones, y su dominio es eterno, dice la Biblia, de la eternidad hasta la eternidad, que nunca pasará, el reino de Jesucristo. Así que es importante recordar que hasta ahora vivimos bajo ese reino que no lo podemos ver, porque es un reino espiritual. Quiero hacer hincapié en esto. No podemos ver ese reino, pero podremos palparlo y vivirlo y gozarlo cuando estemos reinando juntamente con Cristo en el reino milenial de Jesucristo. El mundo todavía estará dividido en naciones. ¿Cómo es ese gobierno en el reino milenial? Pues el mundo todavía estará dividido en naciones. Los judíos serán, como leímos anteriormente, los judíos serán nuevamente atraídos a Israel, que finalmente entonces tendrá las fronteras prometidas. Génesis 17, 7 al 8 ya lo leímos. El pacto abrámico. Isaías capítulo 11. Quiero tomar un momentico de Génesis capítulo 17. Lo que leímos fue Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 17, del 7 al 8 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Isaías 11, del 10 al 13, dice: Isaías 11, del 10 al 13, ¿lo tienen? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de David. ¿Quién es la raíz de David? Se lo expliqué más o menos ahorita, pero ahora vamos a verlo por la palabra. ¿Quién es la raíz de David? Apocalipsis 22, 16. Pase la hoja rapidito, por eso le pregunté si no tenía los dedos entumidos. Apocalipsis 22, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, en el verso 16, dice: yo Jesús, ¿quién está hablando? Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces, ¿quién es la raíz de David? Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis, la misma Biblia, nos responde esta pregunta. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es? Jesús, porque Isaí es el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Estoy en el pasaje de Isaías capítulo 11. Sé que los traigo de adelante para atrás y de atrás para adelante. Isaías capítulo 11, ¿está conmigo? En el verso 10. La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede que estaban esparcidos, y dice que Jehová los va a recobrar. El remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto,
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces, en este gobierno que Jesucristo será el regidor, el juez de todas las naciones, el gobernador, él volverá al pueblo de Israel a su lugar de origen, a donde él había planeado. Y entonces llevará a cumplimiento todas las promesas que hizo a su pueblo israelita. Entonces el mundo todavía estará dividido en naciones y los judíos serán atraídos a Israel, que finalmente ellos podrán tener todas sus fronteras. Ya no van a tener que sufrir más amenazas. Ya nadie lanzará bombas y mutilará a sus niños y a sus niñas, porque el Señor los va a recobrar, aleluya, y los va a juntar. Seguimos en la palabra. Salmo 2:8. Ahora nos toca el turno a nosotros los gentiles. Estamos hablando cómo será el gobierno de ese milenio. También los gentiles se dividirán en naciones con Jesús como su rey. Los israelitas, Jesús será el rey de los israelitas, pero también de nosotros los gentiles. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y Daniel 7:27. Daniel 7:27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahí entonces estamos incluidos usted y yo. Levante su mano conmigo y diga: gracias, Señor. Los discípulos gobernarán sobre las naciones. Los discípulos, los apóstoles del Cordero. Los discípulos gobernarán sobre las naciones. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así será el gobierno en el gobierno milenial de Jesucristo. Los discípulos gobernarán sobre las naciones. También los mártires de la tribulación gobernarán sobre las naciones. Apocalipsis 20:4. ¿Lo tienen? Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en este gobierno milenial de Cristo, todos viviremos en paz. Isaías 2:4. Ya lo leímos, quiero volverlo a leer. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, ¿cómo será el gobierno, este gobierno milenial de Cristo? Podemos decir que habrán 3 grupos principales en el milenio. 3 grupos principales. No que uno sea mejor que otro, sino que a través de la Biblia, de lo que hemos leído, podemos separar 3 grupos. La iglesia de Jesucristo, que seremos arrebatados en los aires. Usted dice amén.
la iglesia de Jesucristo, los judíos, que el Señor va a reagruparlos nuevamente, y los que habrán quedado del periodo de la gran tribulación sin marcar. Esos tres grupos estaremos reinando con Cristo en el reino milenial de Cristo. Pero ¿cuál es el final de este reino milenial de Cristo? Con esto terminamos y los despido para la casa temprano. Aleluya. Esa es la parte más emocionante del estudio. ¿Cómo que amén? ¿Cómo termina este reino milenial de Cristo? ¿Cuál es el final del milenio? El final del milenio será el escenario para el juicio final sobre la tierra. Satanás será arrojado al lago de fuego y su ejército será destruido. El ejército de Satanás será destruido. Apocalipsis 20, ya leímos los primeros versos, vamos ahora del 7 al 10. ¿Cómo será el final? ¿Dónde termina el reino milenial de Cristo? Estos 1000 años. Apocalipsis 20 del 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que al culminar este periodo de 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra, con los 3 grupos que ya les dije, Satanás será vencido por completo y lanzado al lago de fuego. Todos los incrédulos entonces, los que no creyeron en el nombre de Jesucristo, ni pudieron aceptar la sangre de Jesucristo, se presentarán entonces ante el juicio del gran trono blanco. Esto será después del reino milenial de Cristo, el juicio del gran trono blanco, y serán también arrojados junto con Satanás al lago de fuego por la eternidad. Apocalipsis 20. 11 al 15. Lo tiene, Apocalipsis 20, 11 al 15. Yo no oigo Biblia. Porque ya estaban en Apocalipsis 20. Sí. Creo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, porque en la tierra y el cielo atmosférico que conocemos van a ser destruidos y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros. Usted se imagina cuando oigamos todos juntos esos libros abrirse. Y los libros fueron abiertos. Eso no es un librito de ese que usted se compra ahí. ¿Cuál será el más finito para no tener que leer tanto? No. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces el profeta nos dice aquí que hay diferentes libros. El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló ahí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que después de este reino milenial, frente al juicio del gran trono blanco, los incrédulos serán también lanzados a toda una eternidad al lago de fuego. Yo me voy con él.
Es que yo no soporto ni los 80 grados de Miami. ¿Y usted? No. Entonces, finalmente, los cielos y la tierra serán destruidos, pero no se van a quedar destruidos. Van a ser destruidos y recreados. Vamos a la Biblia. Destruidos, segunda de Pedro 3:10. Los cielos y la tierra serán destruidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Prepara tu pasaporte. En el cual los cielos, refiriéndose a los cielos atmosféricos, pasarán con grande estruendo. Y los elementos, ¿qué elementos? No se refiere aquí, la palabra griega para elementos no se refiere al aire, a la tierra, al agua, al fuego. No, se está refiriendo al sol, a la luna, a las estrellas. Esos son los elementos que se está refiriendo. Ardiendo serán deshechos. ¿Sabe por qué? Porque en la Nueva Jerusalén ya no hace falta el sol. Aleluya, porque el Cordero, dice la Biblia en el capítulo 21 de Apocalipsis, Él será la luz. Entonces, para escribir este pasaje, muy probablemente dicen muchos que Pedro se estaba basando en la profecía de Isaías. Ojee la Biblia entonces ahora para el Antiguo Testamento, rápido, Isaías 34:4, el pasaje paralelo a estos versos, a este verso de Pedro. Isaías 34:4. Dice el profeta: y todo el ejército de los cielos se disolverá. Cuando dice el profeta el ejército, se refiere a los elementos que está hablando Pedro. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, el sol, la luna, las estrellas, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Entonces Pedro usa también esta expresión, elementos, se refiere a lo que ya les he explicado, serán deshechos. Y dice Pedro: y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mateo 24:35, Jesús también nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que la tierra y el cielo, recuerden, el cielo atmosférico, serán destruidos, pero recreados. Recreados porque la Biblia dice en Apocalipsis 21, vaya conmigo rapidito. Apocalipsis 21, 1, y después vamos a poner los ojos en el verso 5. El verso 1 dice: vi, este es el apóstol, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vaya, ponga los ojos en el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Aleluya. Y los creyentes entonces viviremos con Jesucristo por toda una eternidad en ese nuevo lugar que Dios ha hecho para nosotros. Apocalipsis 21. Póngase de pie en esta noche. Apocalipsis 21, 22 al 27 dice, sí, 22 al 27, escríbelo, después se pone de pie. Apocalipsis 21, 22 al 27 dice: y no vi en ella templo, hablando Juan de la Nueva Jerusalén,
y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino, levanta tus manos ahora para que le des gloria a Dios, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya, vamos, dale adoración al Señor en esta noche. La doctrina fundamental número 13, la bendita esperanza. Y esta doctrina fundamental número 14, el reino milenial de Cristo, son las dos doctrinas que traen esperanza al pueblo de Dios. Aleluya. Estamos sufriendo ahora, pero viene un reencuentro. Doctrina fundamental número 13. Estamos sufriendo ahora, pero reinaremos con Cristo. Aleluya. Por toda una eternidad. Vamos, agradece que Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio y con su sangre nos ha redimido para Dios, de todo pueblo, de todo linaje, de toda tribu y de toda nación. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vino como cordero, pero cuando venga a regir a la tierra, Él viene como león. Por eso dice Filipenses capítulo 2 que hay un nombre, aleluya, que se le fue entregado a Jesús después que Él pasó por todo ese tiempo de humillación aquí en la tierra. ¿Y cuál es el nombre? El compuesto del cordero y el león. Jesucristo, el cordero y el león, el que murió pero venció, el que prometió que regresaría. Estamos esperando, pero viene pronto, porque Él todo lo que comienza lo termina. Aleluya. Oh, vamos, aplaude la grandeza del Señor en esta noche. Gloria al que vive para siempre y reina por todos los siglos. Su reino no tiene fin, su dominio nadie lo puede vencer. Jesucristo es el Señor. Usted puede repetir conmigo en esta noche: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya.